En el vídeo de hoy te voy a recomendar 3 opciones para captar sonido en tus vídeos de YouTube. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Cuando te inicias en YouTube tienes que tener en cuenta 2 elementos al principio muy importantes. La cámara que vas a utilizar, y por cierto he estado charlando acerca de esto en un vídeo anterior, aquí os dejo una tarjetita. Y el segundo elemento que en el que empezamos a pensar es en el sonido. Normalmente el sonido se deja muy de lado y casi te das cuenta una vez ya has empezado a subir vídeos en YouTube. La verdad es que después de mis añitos, ¿no? en la carrera y tal, en comunicación audiovisual, me di cuenta al final de que lo más importante en muchas circunstancias y sobre todo en YouTube, creo que el 99,9% de las veces en YouTube, lo más importante es el sonido, más que el vídeo algunas veces. Porque lo que queremos es comunicar, queremos hablar, queremos charlar con vosotros. Y si no se nos escucha bien, todo lo demás es que importa muy poco, porque si no me estás entendiendo, puedo tener el mejor vídeo del mundo, pero no vas a seguir viendo el vídeo, porque para que si no lo puedes entender. Con esto en mente, creo que una de las primeras grandes inversiones o pequeñas inversiones, voy a comentaros soluciones desde 10 euros hasta 200 euros, 60 euros, en fin, muchas soluciones diferentes para casos para diferentes casos, y también intentaré explicarte algunas soluciones que sean un poquito más versátiles. Si acaso no puedes gastarte mucho dinero, solo puedes gastarte el dinero en un único elemento. Vamos a empezar con el micro que yo más recomiendo. Un micro que puedes comprarlo entre 10 euros, 80, 70, 60 euros, según la calidad y según el dinero que puedas gastar. Ahora mismo el micro que yo considero que es el más básico para, por ejemplo, hacer vlogs enfrente de la cámara en tu casa, cosas muy controlables, ¿no? Por ejemplo, que estás haciendo un vídeo en tu casa, estás haciendo un unboxing en tu casa, estás haciendo cualquier cosa que más o menos esté controlado y estés en tu casa, pues creo que de las mejores opciones que tienes es un micro de corbata, ¿vale? Ahora mismo yo estoy utilizando un micro de corbata de Rode, aquí abajo en la descripción os voy a dejar el link. Lo que pasa es que este micrófono, que yo me lo compré también tanto para utilizarlo en la cámara, ¿vale? En las cámaras que estáis viendo, como en móvil, etcétera, etcétera, y que tiene una calidad muy buena, no es a lo mejor uno de los micros más baratos, ¿no? De todas maneras, aquí abajo en la descripción os voy a dejar el link. Eso sí, la calidad que te da es algo maravilloso en cualquier circunstancia, ¿no? He estado con este micro con ventoleras fuera, ¿no? Y la verdad es que incluso así es que parecía que no había ni un poquito de aire, y es algo realmente bueno. Para interior es una de las mejores soluciones. Igualmente, si no podéis gastaros mucho dinero, por 10 euros, por 8 euros, por 7 euros, hay micrófonos realmente buenos. Por ejemplo, la marca Boya es una marca de micrófonos de corbata muy buena. Y por 10 pavos, hombre, vamos a ver, no estás teniendo una calidad brutal, pero lo que vas a tener es un sonido limpio, un sonido nítido y que se te va a escuchar perfectamente, y vamos, no vas a tener que envidiar a nadie. También os voy a dejar aquí abajo en la descripción un link para que podáis ver cómo están los precios de este tipo de productos. El segundo tipo de micrófono, ¿vale?, que yo recomendaría son los micros estos que podemos poner encima de la cámara o que podemos sacarlo, bueno, por un lateral, etcétera. Son los típicos micros de cañón, ¿vale? Y son, por ejemplo, yo ahora mismo el que estáis escuchando, ¿vale? Porque lo importante es que no solamente os enteréis de la explicación, sino también escuchéis la calidad de sonido que os estoy ofreciendo ahora mismo, porque ahora mismo se está grabando todo con el Rode VideoMic Pro, ¿vale? Aquí abajo en la descripción también tenéis el link. Este tipo de micrófono tenéis que tener en cuenta que ya son bastante más caros. Y es más, por ejemplo, las versiones inferiores de este micrófono, por ejemplo, el Rode VideoMic, creo que era uno que era mobile o algo, en fin, también os lo dejaré aquí abajo en la descripción el link. Es más barato, cierto, pero la calidad de sonido ya empieza a renquearte, ya empieza y al final no me termina de convencer. Y es más, solo os recomiendo, si os podéis gastar el dinero en un micro de este tipo, por lo menos el Rode VideoMic Pro, la verdad es que me ha encantado. Pero la gracia de este micro no es para interior yo diría que el más interesante sería el micro de corbata. Incluso el Boya de 10 euros me gusta más para interior que este micrófono. Este micrófono se puede, ¿cómo se llama? Se saca el partido, sobre todo cuando estás utilizándolo fuera. Y os voy a dejar ahora mismo unos pequeños trozos de yo grabando para mi canal principal, que es Mundo Drone, en el que estaba comentando una serie de cosas en el canal, y quiero que escuchéis la calidad de sonido que se estaba ofreciendo ahí, porque ahí había una ventolera brutal, y se me escucha de una manera nítida, y simplemente sacando la cámara y empezando a grabar, y listo, sin tenerme que poner micrófonos, etcétera.
Y por último tendríamos este micrófono. Esto sería un micrófono de condensador. Yo concretamente estoy utilizando un Snowball. Y bueno, de estos hay muchísimas gamas, etcétera, etcétera. Snowball es una de las marcas más famosas dentro de este tipo de micrófonos rápidos que simplemente los conectas por USB y ya estaría grabando con todo configurado, en fin, con bastante calidad y sin comernos demasiado la cabeza, ¿no? Ahora mismo yo delante del ordenador estoy utilizando un programa que es Audacity con el que estaría grabando el audio, ¿no? Podéis utilizar de todas maneras cualquier tipo de grabador de audio, pero bueno, si no tenéis mucha idea, Audacity es un programa gratuito, open source, y la verdad es que da unas calidades y da unas opciones bastante buenas, vamos, yo no me puedo quejar para nada. Os estaréis dando cuenta y muchos de vosotros diréis, oye Rafa, con este es el micrófono que se te escucha mejor. Ya, pero las condiciones para grabar con este micrófono son muy concretas. Es más, tengo que estar delante del ordenador. Te puedes comprar muchos tipos de micrófono, pero al final, si te vas a comprar este tipo, vas a tener que estar delante del ordenador, etcétera, etcétera. Este micrófono a mí me parece interesantísimo para todos aquellos que hacen gameplay, la verdad, algo brutal porque vas a conseguir una calidad muy buena. Y no vas a tener ningún problema. También para los típicos que hacen tops, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, 8, me gusta mucho el ejemplo, ¿no? Porque la verdad, ahora mismo creo que utiliza un Yeti, pero no tengo muy claro lo que utiliza. Pero en el caso, por ejemplo, de 8, que hace tops y que también se graba hablando a cámara, pero desde el ordenador, la mejor opción que puede tener, que seguramente, que creo que es la que utiliza exactamente, sería un micrófono de este tipo, ¿vale? Me da igual que sea un Snowball, me da igual que sea un Snowball Yeti, etcétera. Voy a dejaros aquí abajo el que estoy utilizando ahora mismo, que en su momento, la verdad, las versiones superiores eran bastante caras, pero bueno, daba una calidad bastante buena y yo no me puedo quejar, lo estáis escuchando ahora mismo. Pero a día de hoy, debido a la bajada de precio, yo recomendaría el Yeti, ¿no? Porque es uno de los micrófonos calidad-precio, relación calidad-precio más brutales que hay a día de hoy, ¿no? Aquí abajo en la descripción tenéis los links, por si acaso queréis echarle un vistazo en Amazon. Y poquito más, ¿vale? O sea, para todos aquellos que quieren hacer gameplay, para aquellos que quieran hacer voz en off, como los tops, etcétera, o que vayan directamente a grabar delante del ordenador, pues este tipo de cacharro le va a venir muy bien y es muy sencillito de utilizar y no va a tener ningún tipo de historia. Bien, ya más o menos os he podido contar los 3 tipos de micrófono que yo suelo utilizar o que yo utilizo en mi día a día cuando grabo vídeos en YouTube. Más o menos sería el resumen de los tipos de micrófonos que puedes tener. Por supuesto, hay mucha variedad. Por ejemplo, dentro del terreno de los micros de cañón hay una variedad tremenda, pero como yo sé que muchos de vosotros lo que estáis buscando es un micro para hacer vlogs, para hacer unboxing o para hacer ese tipo de cosas, pues bueno, no he querido ahondar, pero por ejemplo, dentro del terreno de profesional, pues te puedes sacar muchísimo y no son solamente micros que se conectan por mini jack, ¿no? Que ahora mismo los 2 micrófonos que os he enseñado que se conectan directamente a la cámara, los he enseñado que se conectan por mini jack y el tercero que os he enseñado, el micro de condensador, en concreto sería mi Snowball, se conecta por USB, pero bueno, se conectan por diferentes tipos de cables, etcétera, más profesionales, pero bueno, como nosotros nos estamos moviendo con cámaras DSLR, con cámaras de vídeo, etcétera, que el conector de vídeo, el conector de audio es por mini jack o USB en el caso del ordenador, pues bueno, he querido simplificar un poquito el tema por ahí. Bien, ¿qué recomiendo para cada situación? Vamos a ver, voy a intentar ser lo más claro y no voy a alargarme demasiado. Si lo que eres una persona que está haciendo vlogs, etcétera, etcétera, que se mueve mucho, que va afuera, que algunas veces graba en casa, pero muchas veces también está grabando fuera y solamente se puede hacer una gran compra, ¿no? Solo se puede hacer una gran inversión, yo recomendaría comprarse el micro de cañón, el VideoMic Pro, ¿vale? El Rode VideoMic Pro en el caso que yo estoy utilizando y creo que es de lo mejorcito que hay ahora mismo, calidad-precio, vamos, calidad-precio seguro. Igualmente, si ve que cuando está grabando en interior no le termina de gustar la calidad, le recomendaría que se comprara o el micro de corbata también, ¿vale? Que sería muy interesante. El que yo estoy utilizando, por ejemplo, yo estoy ultra encantado con él, pero hay muchas opciones en el mercado, eso de todas maneras, eso no tendrías ningún problema. Y si no te quieres gastar, hacer otra gran compra después de comprarte este micro que estás viendo de cañón, ¿no? Pues bueno, te puedes puedes comprarte el Boya, ¿no? Por ejemplo, de 10, 11, 12 euros, 7 euros según el día, ¿no? Aquí abajo en la descripción tenéis de todas maneras todos los links. Y puedes tener ya un sonido bastante limpio. Igualmente, según el espacio donde te estés grabando, ¿no? Porque donde tú grabes también va a importar mucho, si rebota el sonido, etcétera, etcétera, pero si tienes un espacio más o menos, por ejemplo, como el mío, no creo que vayas a tener demasiados problemas solamente comprando el VideoMic Pro, o sea, este micro de cañón que ponemos encima de la cámara. En el caso de que tú todo el tiempo estés grabando como me estás viendo ahora mismo, mi recomendación es clara.
cómprate un micro de corbata. Y si te puedes comprar un micro de corbata de un poquito de más gama, ¿no? Más allá del Boya, etcétera, mejor. Si no, si estás empezando, ¿no? Y te has comprado tu cámara DSLR o te has comprado una videocámara, etcétera, y tampoco tienes mucho más presupuesto, con el Boya de 10, 12, 11 euros, como esté ahora mismo en el mercado, 20 algunas veces, pues te va a sobrar y va a irte muy, pero que muy bien. En el caso de que te quieras grabar haciendo gameplay, yo lo tengo claro, y sería un micro tipo la Snowball. ¿El Snowball me gusta? Sí, la verdad es que yo no tengo ningún tipo de problema con el Snowball, ¿no? Y también con un filtro anti-popping. Pero, lo que ocurre es que cuando yo me compré el Snowball, que sigue dándome una calidad bastante buena y no lo he cambiado, no lo necesito realmente, pero cuando yo lo compré, la verdad es que la diferencia entre el Snowball que yo tengo, ¿vale? Y la versión más tocha, que sería el Yeti, pues la verdad es que había bastante margen, o sea, había bastante diferencia de precio. A día de hoy un Yeti te cuesta bastante barato, y yo creo que si te puedes gastar esa diferencia, que a día de hoy no es mucha, ¿vale? Antiguamente era una diferencia bastante grande, pues yo te recomendaría más el Yeti, porque la versatilidad que tiene ese cacharro es brutal. Por ejemplo, si vais a hablar dos personas a la vez porque un día venga otra persona, las posibilidades de cambiar los ángulos de grabación, etcétera, etcétera, es algo maravilloso. Igualmente os voy a dejar también los dos micros aquí abajo y echáis un vistazo a los precios y tal. Y si veis que se os va un poco de precio, el Snowball habéis visto que tiene una calidad realmente buena. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. He intentado ser lo más claro posible, he intentado también transmitiros mi experiencia, ¿no? No he probado aquí todos los micrófonos del mundo, etcétera, pero lo importante es tener claro cuáles son los tipos de micro más normales que podemos elegir. Básicamente yo lo resumiría en estos tres para el mundo de YouTube. Vamos a ver, hay muchos más, hay bastantes más tipos, pero resumiéndolo todo yo diría que son estos. Y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en un nuevo vídeo.